Pues naturalmente que estrenamos sección en nuestro magazine matinal local Hoy por Hoy Andújar y se llama así, Naturalmente. Vamos a tener, va a pasar mucha gente por esta sección, expertos, invitados, algunos que frecuentarán, como es el caso de nuestro colaborador Emilio Rodríguez, ingeniero forestal y del medio natural, que a la vez es presidente de la Asociación Medioambiental para la Conservación de Plantas y Animales. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, vamos a abordar un asunto que ya hemos anunciado al principio, es el río de nuestra ciudad, a su paso por esta localidad de Andújar. Vamos a hablar de muchos aspectos concernientes a la actualidad del río. Emilio, cuéntanos. Efectivamente, pues bueno, lo que venimos reivindicando y desarrollando respecto a nuestro río, que a uno siempre nos gusta recordar que es uno de los ríos principales del sur de nuestro país y que baña nuestra región, baña capitales de nuestra región, y vemos cómo está por Andújar, como lo vemos, con una ribera inexistente, con problemas muy serios de vertidos, con problemas para la fauna. En fin, lo estoy generalizando porque luego conforme profundizamos pues vamos teniendo otro tipo de problemas que nos afectan a la población en general. Vamos a abordar el primer aspecto. Bueno, es un poco genérico en realidad. El abandono en sí del río. Cuéntanos. Bueno, el río está abandonado en primer lugar porque la administración competente en este caso, que es la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, no está invirtiendo ni está desarrollando las actividades silvícolas que debería en el río. Por ejemplo, no nos encontramos una ribera sana, ni nos encontramos una vegetación de ribera a lo largo del tramo por Andújar. Nos encontramos una ribera mal conservada, envejecida y en muchos puntos incluso enferma, que hay claros síntomas de patógenos, de insectos, de hongos, de bacterias incluso también, que hacen que esa vegetación enferme. Esa dejadez pues impide que la vegetación pues, se regenere de forma natural también y nos encontramos con que no hay ribera en muchos tramos. Pero si hablamos a simple vista, ¿qué es lo que nos encontramos cuando vemos la ribera? Bueno, en muchos tramos no nos encontramos nada más que herbáceas, muchas de ellas son por el típico cardo común o alguna cambronera, que es una especie de alóctona, o encontramos eucaliptos, y luego en algunos tramos también que si hay vegetación, pues encontramos el taraje o el taray y algunos chopos. Y en menor medida mimbreras y sauces, ¿no? Pero principalmente nos encontramos que no tienen la anchura que debería de tener, ni tampoco tienen la continuidad que debería de tener. Nos podemos fijar quizás en otras ciudades en las que la ribera sí que está adecuada, no sé, se me ocurre grandes ciudades vecinas, Córdoba, Sevilla, no sé si las tenemos, podemos tenerlas presentes para comparar, o quizás, no sé, si podrías poner algún ejemplo de una localidad más pequeña que pudiera servirnos de ejemplo para tener una referencia. Sí. A ver las águilas, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono acerca de la conservación de la ribera y me ponías de ejemplo, y quiero que lo digas también aquí, cómo influye la conservación de una buena ribera, una buena conservación, quiero decir, de la ribera, también para evitar posibles inundaciones. Efectivamente. Cuéntanos. Es un riesgo, Andújar ya hemos sido víctimas, por decirlo así, de esas inundaciones, y una ribera bien conservada pues hace que la vegetación enraíce fuerte y al mismo tiempo esas raíces hacen como una especie de red. Esa red impide que el terreno se suelte y lo transporte cuando haya precipitaciones o haya, bueno, pues el mismo cauce del río, conforme va transportando el agua, no suelte esa tierra y acabe lodando el cauce principal. O incluso cuando vengan las futuras avenidas ordinarias, que son normales de un río, que es, bueno, ya por ejemplo, como curiosidad, la fertilización natural de los ríos son las avenidas ordinarias, que es el ciclo hidrológico. Hay precipitaciones, sube el caudal y evidentemente pues todo lo que sea espacio de las riberas, el dominio público hidráulico inundable, pues se va a inundar cada año. Eso es evidente, con unas precipitaciones medias normales, pero con una vegetación, pues evidentemente el agua no va a minimizar esa inundación, porque no se va a lodar el río y al mismo tiempo no va a hacer falta que suba el caudal del agua
más metros, por ejemplo, o más centímetros respecto a los laterales, ¿no? A los márgenes. Tenemos que abordar también el asunto de la contaminación que nos contabas. ¿A qué os referís? Porque sé que tenéis un informe y tenéis incluso imágenes de vertidos en el río. Efectivamente. Otra problemática que tiene la ribera, pues son nuestros vertidos que nos encontramos. Algunos sí están autorizados por la Confederación, entonces esos vertidos, pues, evidentemente, pues se paga esa tasa y ese canon, que eso es importante que los ciudadanos lo sepan, que se pagan unas tasas para verter. Por ejemplo, la depuradora municipal vierte aguas, X metros cúbicos de agua sin depurar al río porque está autorizada por Confederación y se paga ese canon. Pero luego nos encontramos otro tipo de vertidos que no están autorizados ni vienen reflejados autorizados por la Confederación, que son un boletín que se publica en la página oficial de la Confederación, y nos encontramos ese tipo de vertidos que evidentemente no estamos viendo que estén legalizados, y al mismo tiempo encontramos, pues, fauna ya muerta, como principalmente peces, y también consigo, pues, la fauna, como por ejemplo las aves, algunos anfibios, ranas, sapos. Todo eso hemos encontrado algunas especies muertas. Vamos a abordar el tema de la fauna que me comentabas también, porque, pero antes quiero preguntarte cuando, en vuestro caso, porque aquí entiendo que me hablas como presidente de AMECO, os encontráis ese tipo de vertidos, o cualquier ciudadano o ciudadana se encuentra con ese tipo de vertidos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué se puede para que sea más eficaz? Muy buena pregunta, y además me alegra que me la comentes, porque hay mucho miedo todavía entre los ciudadanos a llamar al SEPRONA o llamar al 112 para dar parte o dar a la autoridad el conocimiento de ese vertido. Claro, evidentemente, siempre que se llame al SEPRONA o siempre se llame al 112, hay que estar seguro de que ese vertido no está autorizado. Entonces, desde, por ejemplo, nuestra asociación, sí nos prestamos siempre a dar ese tipo de información, pues no está autorizado, no está autorizado. Y muy importante, que hay que llamar cuando se está produciendo el vertido, no a posteriori. Es decir, no cuando vemos el vertido flotando en el río, sino cuando vemos bueno, cómo se está vertiendo, ¿no? Pero eso es dificilísimo, ¿no? Bueno, si se ve el vertido flotando y es persistente, es continuo, sí se podría llamar porque está tanto rato vertiendo. Sí, se puede venir, se puede ver el origen del Exactamente. mismo, ¿no? El problema es que cuando ya vemos los peces muertos y no se ve el vertido, ahí ya no se puede llamar. Que entiendo que es el caso último reciente que os habéis encontrado, ¿no? Efectivamente, hace poquitos días tenemos fotografiado, con fotografía y vídeo de varios compañeros de la asociación, en el cual, pues, hay un vertido claro. Hay un vertido claro y se ven, pues, algunos peces muertos, carpas, en la orilla. Estamos hablando de animales, de fauna que sale perjudicada por estos vertidos, lógicamente, y que, bueno, que viene siendo perjudicada a lo largo de mucho tiempo, porque me haces una referencia con el escudo de Andújar. Bueno, sonrío, pero en realidad no tiene mucha gracia. Cuéntanos. Bueno, en el escudo de nuestra ciudad viene el esturión, en la parte inferior de abajo, el esturión en el río con el puente, y entonces hoy en día no encontramos esturión en el río Guadalquivir, aparte de las presas que pueda haber río abajo, independientemente de ese factor, que también es un factor limitante, pero algo ha ocurrido para que no haya actualmente esturión. Cuando en nuestro escudo lo había es porque había antes, evidentemente, y de hecho los pescadores que ya tienen una trayectoria y son más mayores nos han comentado algunos socios que sí que ellos han visto esturiones en su día, pero hace ya bastante mayores, ¿no? El esturión ya ha desaparecido de nuestro río de Guadalquivir, en toda su cuenca. ¿De qué fecha hablamos? Bueno, ¿de qué época hablamos más o menos? Principios de los años 20 Ajá. hasta mediados. Así que eso es un ejemplo, pero luego tenemos las anguilas. Las anguilas son animales que la hemos visto siempre en la televisión, que parece que no son de nuestro río, y es incierto. Las anguilas bañan y viven en todos los ríos de Europa, que van a desovar al Caribe, al mar de los Sargazos. ¿Qué ocurre? No existen ya anguilas tampoco. ¿Dónde están las anguilas, no? Es otro ejemplo. O las quisquillas, que son pequeñas gambas que había en el río Guadalquivir, que en el Jándula, afortunadamente, sí las podamos encontrar, tampoco existen. Ni almejas, ni una especie de coquina. Toda esa fauna ya ha desaparecido. Y a las personas mayores, si les preguntamos, se acuerdan de pequeñitos que sí la han cogido, que la han visto, se bañaban en el río. Hoy en día eso es impensable. El bañarse en el río, ¿no? Es impensable, vamos, yo no lo recomiendo, No, desde luego.
Bueno, estamos viviendo una época de sequía importante. Aunque hayamos hablado incluso de los riesgos de inundaciones, parece el contrario una afirmación con la otra, ¿no? Estamos diciendo que Andújar está en riesgo de inundaciones y sin embargo estamos viendo una época de sequía. Ahora en este momento, cuando estamos emitiendo este programa en directo, está chispeando eventualmente. Esta tarde se prevé que las lluvias, se ven precipitaciones en torno al 60%. Mañana un 100%. Mañana va a caer una buena, para que nos entendamos. Eso, porque no te he preguntado en qué estado está el río ahora mismo de agua y eso en qué influye que mañana de repente, después de esta época de sequía, comience a llover de la manera que lo va a hacer. Bueno, las precipitaciones que se esperan, no se esperan precipitaciones muy abundantes en milímetros, por lo tanto probablemente caiga, precipite de una manera tranquila, no de forma torrencial. De todas maneras, tras un periodo largo de sequía, si lloviera de forma torrencial, o incluso veremos a ver estos próximos días cómo va a llover también, aunque sea lo suyo es que llueva suave, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Este periodo largo de sequía, muchos tramos que no hay vegetación que sujeten ese suelo, como hemos comentado, con el sistema radicular, con las raíces, de que hagan su función de red, por lo que va a hacer arrastrar el suelo. Por cierto, el suelo fértil, el que tenga cultivos, pues si no tiene vegetación que aguante, que soporte que soporte exactamente esa tierra fértil, lo que va a ocurrir es que va a tener que abonar en los próximos años. Es decir, ese terreno fértil, que son los primeros centímetros del suelo, se va a escurrir, nunca mejor dicho, hasta los desagües naturales que tiene pues, cada terreno, pues a los arroyos o al río ya directamente. Al final van a verter al río. Con el consecuencia, lo damiento del río. Pues Emilio, ha sido interesantísima esta primera sección de Naturalmente. Te invitamos a que sigas colaborando con nosotros, pero no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.